Rusia es tal vez uno de los lugares del planeta al que se le han atribuido cantidades increíbles de actividad ovni desde el principio de los tiempos. Esos objetos voladores se han visto por toda la Unión Soviética. Los soviéticos sabían algo acerca de los ovnis. Ellos tenían secretos. Los soviéticos tenían en su poder los restos de no menos de 5 ovnis chocados y recuperados. Existe evidencia indiscutible de que Rusia está sobre un virtual tesoro escondido de información que prueba que los extraterrestres visitaron la Tierra en un pasado remoto. Desde los albores de la civilización, la humanidad ha atribuido su origen a dioses y otros visitantes de las estrellas. Y si fuese cierto, ¿es posible que seres extraterrestres realmente hayan ayudado a moldear nuestra historia? Y de ser así, ¿podría encontrarse la prueba definitiva en los archivos secretos de Rusia? Moscú, Rusia, 25 de diciembre de 1991. A las 7 de la noche, el presidente soviético Mikhail Gorbachev hace una alocución en televisión nacional para anunciar su renuncia. Declaro que ceso mis actividades en el cargo de presidente. Momentos después, la bandera soviética baja del Kremlin por última vez. Cae una de las dos grandes potencias del mundo. Desde 1922 hasta 1991, Rusia estuvo bajo el régimen restrictivo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se impuso sobre gran parte del norte de Asia y Europa Oriental. El gobierno soviético era conocido por su brutalidad, opresión y la cultura del secreto absoluto. Era un claro ejemplo del dicho que dice, lo que sucede dentro del gobierno se queda dentro del gobierno, y que las consecuencias eran letales. Y hermética que guardaba secretos, no solo por supuesto, para nosotros en Occidente, sino para sus propios habitantes. Uno de los desafíos al defender el vasto territorio de Rusia es que sus fronteras son muy inseguras en todos los puntos. Así que para conquistar territorios se obsesionan con la seguridad nacional. La opacidad se ha incrustado dentro de la cultura política y muchas personas en Rusia están de acuerdo con la idea de que la mayoría de los asuntos deben permanecer en secreto. Cuando la Unión Soviética se disolvió, también se disolvió su principal comité de seguridad, la KGB. Los archivos altamente secretos de la KGB de pronto se volvieron vulnerables, ya que muchos de estos archivos estaban en manos de ex agentes dispuestos a venderlos al mejor postor. Otros miles fueron contrabandeados por Vasily Mitrokhin, quien trabajó en los archivos de inteligencia en el extranjero de la KGB desde 1972 hasta 1984. Los documentos que se filtraron incluían información de la KGB sobre una provisión de armas secretas rusas, espías rusos e inclusive informes sobre ovnis. La Unión Soviética tuvo un gran número de encuentros con ovnis. Los investigadores en Occidente no tenían conocimiento alguno de lo que sucedía detrás de la cortina de hierro. Ahora conocemos que hubo miles y miles de casos soviéticos de ovnis que sucedieron en aquella época. Hay un número de registros que salieron a la luz y ahora tenemos acceso a ellos.
¿Podría la evidencia definitiva de contacto extraterrestre encontrarse escondida en los archivos secretos de la KGB que ahora están saliendo a la luz? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y sugieren que los hallazgos recientes revelan que los soviéticos no solo encubrían los informes modernos sobre ovnis, sino que también prueban que alienígenas visitaron la Tierra en un pasado remoto. Leningrado, Rusia, 1 de diciembre de 1934. Sergei Kirov fue asesinado. Un líder del Partido Comunista y rival de su camarada de partido, Joseph Stalin. El asesinato marca el principio del período más oscuro de la Unión Soviética, la Gran Purga. Con Kirov eliminado, el poder de Stalin creció, y él desencadenó una campaña generalizada de persecución política despiadada que pretendía eliminar a los disidentes y consolidar su autoridad absoluta. Entre los millones que fueron arrestados e interrogados durante ese período estuvo el respetado científico y filósofo ruso, el Dr. Heinrich Ludwig. Un ser humano increíble. Él fue una persona capaz de hablar en 20 idiomas antiguos y modernos. Él tenía un increíble conocimiento enciclopédico. El Dr. Ludwig fue acusado de ser un espía del Vaticano y pasó décadas en un gulag, uno de los inhumanos campos de trabajo de Stalin. Pero en 2011, 38 años después de su fallecimiento, un artículo del periódico ruso Soversheno Sekretno, o altamente secreto, reveló el verdadero propósito del trabajo de Ludwig en el Vaticano y... La razón por la cual lo acusaron de ser un espía del Vaticano fue porque en 1920, cuando era un joven estudiante de arquitectura, él visitó el Vaticano, donde le dieron acceso libre a la biblioteca secreta. En la biblioteca, él encontró manuscritos que describían civilizaciones extraterrestres y más. El Dr. Heinrich Ludwig descubrió unos manuscritos que sugerían que históricamente hubo contacto extraterrestre con civilizaciones antiguas en Egipto, Israel y Mesopotamia. Estos manuscritos hablaban, por ejemplo, acerca de las pirámides y las describía como máquinas de energía. Cuando él regresó a la Unión Soviética, lo trataron muy mal. Pero de hecho, él fue quizás el más importante de todos los primeros investigadores del concepto de alienígenas ancestrales que visitaron nuestro planeta. ¿Es posible que el Dr. Ludwig realmente haya descubierto en el Vaticano manuscritos antiguos que describían a extraterrestres que habían visitado la Tierra? ¿Lo acusó de espionaje el gobierno ruso en un intento de reprimir sus controversiales descubrimientos? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y afirman que Ludwig no fue el único silenciado por el gobierno soviético por su investigación. Cuando Vladimir Lenin tomó el poder en 1917, creó el primer estado que buscaba la eliminación de la religión. El régimen comunista también reprimió activamente una filosofía que había sido extendida por toda Rusia a principios del siglo XX, el cosmismo ruso. Existe una tradición rusa que comenzó a finales del siglo XIX llamada cosmismo. Comenzó entre 1870 y 1890 con un filósofo llamado Nikolai Fyodorov, quien inspiró al padre de la ingeniería espacial soviética para diseñar los cohetes que pusieron al primer hombre en el espacio. Ellos creían que la civilización humana realmente tenía sus orígenes en el espacio exterior, y que nuestro destino como seres humanos era regresar al espacio, y así volveríamos a la cuna de la civilización. Así que esta idea era parte de la cultura rusa.
Tanto Lenin como su sucesor, Joseph Stalin, se encargaron de silenciar tanto el cosmismo como los orígenes alienígenas de la humanidad. Pero estas ideas resurgieron en 1961, cuando la Unión Soviética puso en órbita al cosmonauta Yuri Gagarin y venció a Estados Unidos al enviar al primer hombre al espacio. Muchos rusos vieron este logro como la realización del destino del hombre de regresar a las estrellas. Con el éxito del programa espacial soviético, el Sputnik en 1957, y con el lanzamiento del primer hombre al espacio, se renovó una vez más el interés en investigar los orígenes alienígenas de las civilizaciones humanas. Después de la muerte de Joseph Stalin, a muchos de estos individuos que estudian la idea de paleocontactos ancestrales con alienígenas les permitieron expresar sus opiniones públicamente. En 1961, el físico y matemático ruso Matej Agrest publicó un controversial texto que proponía que los alienígenas visitaron las civilizaciones terrestres antiguas. Al igual que Alexander Kazantsev y el astrónomo Yosif Shklovsky, quienes presentaron algunas teorías similares. Sin embargo, como estos investigadores no sufrieron la misma persecución que aquellos que los precedieron, ellos afirmaron que el gobierno ruso se esforzó en reprimir sus teorías. La idea de que hubo astrónomos rusos que estudiaron seriamente estos temas e ideas me lleva a pensar que ya hemos encontrado algo y que ahora somos capaces de acceder a información que por muchos años permaneció censurada. ¿Es posible que la verdad acerca del contacto extraterrestre la hayan ocultado detrás de la cortina de hierro de la antigua Unión Soviética? Tal vez puedan encontrarse más pistas al estudiar un lugar misterioso que puede contener pruebas de una visita extraterrestre ancestral. Rusia. Extendiéndose por más de 17 millones de kilómetros cuadrados, es el país más grande del mundo. Su vasto territorio es también el que posee la geografía más diversa, compuesta por algunos de los terrenos más extremos del planeta, incluyendo bosques espesos, tundras congeladas, montañas remotas y áridos desiertos. A pesar de la extensión de su superficie, un 50% de Rusia permanece inhabitado y en gran medida inexplorado por el hombre. Rusia tiene el doble del tamaño de Estados Unidos. Solo para comparar, Estados Unidos tiene más de 4 zonas horarias, mientras que Rusia tiene más de 11 zonas horarias. La superficie de Rusia, su clima inclemente, especialmente al norte, la hacen muy difícil de explorar. Uno de los lugares más misteriosos de Rusia es un valle justo al norte de Kazajistán, en donde en 1987 algunos arqueólogos de la Universidad de Chelyabinsk descubrieron los restos de un antiguo asentamiento, al cual dataron entre los siglos XVII y XX a.C. La mayoría de las estructuras originales de ese lugar megalítico, conocido como Arkaim, ya no existen, pero algunos científicos han hecho un mapa de su diseño original, el cual incluye gigantescas paredes circulares, similares a Stonehenge. Arkaim ha sido descrita como el Stonehenge de Rusia, lo que es muy curioso ya que está a una latitud muy similar a la de Stonehenge. Así que se ha sugerido que fue colocada allí para fines astronómicos y de observación.
Parece que en algún momento Arcaim fue una especie de observatorio, lo que parece increíblemente fascinante, porque eso significa que en todo el mundo nuestros ancestros presenciaron otras cosas que explicarían esta milenaria fascinación por las estrellas. La ciudad fue construida de forma circular. Tenía una plaza central muy interesante. Básicamente era un círculo interior rodeado por otro círculo, lo que para muchos es el principio del mandala en el budismo. O una representación del universo en una escala muy pequeña. Increíblemente, los arqueólogos han encontrado que Arcaim fue construido con elementos alineados para medir 18 eventos astronómicos, como los solsticios y los equinoccios. Y descubrieron que entre las ruinas había una estatua antigua de un hombre que mira al cielo. Adicionalmente, hay informes de anomalías en la región que continúan en la actualidad, las cuales incluyen inconsistencias magnéticas, extrañas luces e inusuales formaciones de niebla. Al considerar las luces extrañas, la niebla inusual, las anomalías magnéticas, las increíbles alucinaciones y otras cosas que han sucedido a personas en ese lugar, pareciera que se trata de un nodo o un vórtice en la Tierra, que fue usado por los extraterrestres cuando esto fue construido. Si se observa la forma de Arcaim, este pudo haber sido la plataforma de lanzamiento de una nave espacial como un cohete. ¿Puede realmente Arcaim haber sido el sitio de una visita extraterrestre hace miles de años? ¿Y pudo haber sido esta la razón por la que las estructuras encontradas fueran construidas con tan precisa orientación astronómica? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y sugieren que evidencia física de tal visita puede encontrarse en los cercanos Montes Urales. Los Montes Urales son una cordillera muy antigua que se extiende desde el norte al sur de Rusia. Y es la que divide a Rusia en dos partes, la europea y la asiática. Ciertamente, los habitantes de los Montes Urales atestiguan fenómenos extraños en el aire y en la tierra. Docenas de visitantes de los Montes Urales han reportado extraños avistamientos de bolas de fuego y naves con forma de cigarro. Pero aún más extraño es lo que ha sido encontrado en el suelo. En 1991, geólogos encabezaron una expedición a los Urales, ricos en minerales, con la esperanza de encontrar yacimientos de oro. Mientras excavaban cerca de los ríos Kozhim, Narada y Balbani, a menos de 1000 kilómetros de Arcaim, los científicos descubrieron algo inesperado. En profundidades de más de 9 metros, desenterraron diminutos espirales y resortes que estaban dispersos. Ese terreno no fue tocado durante cientos de miles de años o más. El área donde fue encontrado era probablemente decenas de kilómetros a la redonda. Es como si algo hubiera explotado hace miles de años y los fragmentos estuvieran regados por todo el lugar. Los fragmentos metálicos, unos tan pequeños como una 10.000ª de centímetro, fueron enviados a la Academia de las Ciencias de Rusia en San Petersburgo para ser analizados. Sus formas semejaban tecnología manufacturada más que minerales en estado natural. Un metal usado en naves espaciales y misiles debido a su capacidad. Metal usado en naves espaciales y misiles debido a su capacidad de resistir altas temperaturas. Son espirales metálicos, compuestos de cobre, pero también de tungsteno y molibdeno, los cuales son metales muy raros.
Lo que estamos viendo es nanotecnología. Cuando uno los observa en un microscopio, poseen una estructura consistente. Son espirales hermosos. La única forma de que los hagamos aún hoy es con tecnología de maquinaria dirigida. Esto no puede hacerse a mano. Lo que observamos es una prueba de que alguien tuvo tecnología lo suficientemente avanzada para construir este tipo de circuito que solo vemos normalmente en semiconductores, chips de computadoras, equipos de alta tecnología que usan metales que comúnmente no conocemos. Estos espirales son una clara evidencia de que alguien tuvo una civilización muy avanzada justo aquí en la Tierra, cerca de Arcaín. ¿Es posible que los extraterrestres hayan visitado los montes Urales en un pasado remoto? Y de ser así, ¿habrán dejado evidencia de tecnología avanzada? ¿Habrán ayudado ellos a construir el prehistórico observatorio de Arcaín, como lo sostienen los teóricos de los antiguos astronautas? Quizá puedan encontrarse claves adicionales al estudiar relatos mucho más recientes de visitas de otros mundos. Moscú, 17 de mayo de 1967. En un seguro edificio gubernamental, se lleva a cabo una reunión de científicos dedicados a recoger investigaciones incoherentes sobre reportes de naves voladoras no identificadas. Se trata del primer grupo soviético oficial de estudio de ovnis. Y 6 meses más tarde, el 10 de noviembre, el gobierno dio su aprobación para que el representante del grupo, el astrónomo Felix Ziegel, presentara sus hallazgos en la televisión central soviética. Felix Ziegel le pidió al público que le hablaran de sus avistamientos. Hoy en día es un avance extraordinario. Anterior a esto, prácticamente nada se había hecho público que mostrara interés oficial en este tema. Y aquí tenemos a un individuo en televisión hablando del tema con toda franqueza e invitando al público a que le envíen sus avistamientos. Bueno, es obvio decir que se reportaron muchos avistamientos, pero el proyecto pronto fue perseguido con la controversia y la discordia. Poco tiempo después de la transmisión televisiva, el gobierno forzó la disolución del grupo, temeroso de que esto pudiera llevar a reportajes que dejaran al descubierto pruebas militares soviéticas confidenciales. Pero Ziegel aún se las arregló para recopilar gran cantidad de información, incluso informes de pilotos rusos. Él logró publicar algunos de sus hallazgos en una antología de 1968 titulada Cosmos Habitado. Yo conocí a Felix Ziegel en Moscú. Él había recopilado cientos de casos de ovnis. Él decía que esos objetos voladores eran vistos por toda la Unión Soviética. Algunos de ellos eran pequeños, otros grandes y esféricos. Su tecnología debió ser extraterrestre, porque alcanzaban una velocidad increíble a la que ningún humano sobreviviría. Aunque para el público, el gobierno soviético denunciara la investigación de Felix Ziegel, ellos no le prohibieron que continuara su trabajo e incluso examinaron sus hallazgos. ¿Pero por qué? Los teóricos de los antiguos astronautas sugieren que el gobierno pudo haber estado al tanto de que en realidad hubo una presencia alienígena en su firmamento. Y ellos usaron a Ziegel y otros investigadores de ovnis como una forma de monitorear secretamente esta actividad. Un número de registros han surgido de la Fuerza Aérea Soviética y la KGB, lo que evidencia que particularmente en los años 50, 60 y 70 se tomaron el asunto de los ovnis muy en serio. Los científicos rusos tuvieron que investigar formas increíbles de compartir sus conocimientos con sus colegas del mundo occidental. Ellos esencialmente ocultaron sus mensajes en claves, en cartas y en todo tipo de correspondencia.
¿Por qué alguien se arriesgaría a ir a la cárcel por cifrar mensajes para personas y científicos fuera de la cortina de hierro si no se tiene la certeza de que lo que ahí está escrito es la verdad? En los años 60 y 70, el interés del gobierno soviético en los ovnis fue extraoficial. Pero eso cambió después del 20 de septiembre de 1977, cuando residentes de Petrozavodsk reportaron haber visto un objeto flotando en el cielo por más de 5 minutos, bañando la ciudad con su luz. Aún existe una foto del objeto. Sorprendentemente, ovnis similares fueron reportados por toda Rusia y Europa Oriental en un periodo de 4 horas. Inmediatamente después de ese avistamiento, la Unión Soviética creó una comisión de ovnis de la Academia de las Ciencias de Rusia. En 1984, nombraron al mayor general Pavel Popovich, el 8º hombre en ir al espacio, para encabezar ese equipo de investigación. Pavel Popovich obtuvo mucha de la información acerca de ovnis y en 1992 fue capaz de conseguir los archivos de ovnis de la KGB de 124 páginas. Él afirmó que conocía de la existencia de 3 bases submarinas donde se encontraban los extraterrestres y operaban. Él es un hombre a quien deberíamos creer. Él mismo tuvo 2 avistamientos. Uno muy importante fue en 1978 cuando volaba desde los Estados Unidos hasta Rusia. Afuera de su ventanilla vio una nave triangular enorme del tamaño de un campo de fútbol, o más grande, que se desplazaba muy rápido. Fácilmente alcanzó el avión comercial en el que viajaba. Él no fue el único en verlo. Él habló con otras personas que regresaban de una conferencia, las cuales eran académicos. Muchos de ellos lo vieron. ¿Realmente el capitán general Popovich fue testigo presencial de una nave extraterrestre? ¿Y es posible que también haya encontrado evidencia en los archivos secretos de la KGB de las bases alienígenas submarinas? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y sugieren que se puede encontrar evidencia más significativa en un pequeño pueblo montañoso al este de Rusia. Los restos de un ovni chocado. Uno de los pilotos de prueba más condecorados en la historia de Rusia es una mujer llamada Marina Popovich, la esposa del astronauta Pavel Popovich. Marina impuso más de 100 récords durante su carrera en la Fuerza Aérea Soviética, entre los que figura ser la primera mujer en romper la barrera del sonido. Así como su esposo, ella también reportó encuentros extraterrestres. En 2003, Marina publicó un libro revelando sus experiencias de primera mano con ovnis. En él, ella también se refiere a miles de avistamientos similares de ovnis por otros pilotos militares y civiles. Ella narró sus historias en charlas por todo el mundo, como la historia de un piloto de combate a quien se le pidió que le disparara a una nave no identificada con forma de disco. De repente, un gigantesco disco se pone derecho. Ellos necesitan disparar. Y él les dice, no voy a dispararle porque no está haciendo nada. Me enviaron a interceptarlo. Él jugó conmigo al gato y el ratón. Marina Popovich es una de las aviadoras más famosas de la historia. Ella estuvo en una buena posición para saber lo que sucedía. Era una persona con muy buenas conexiones. Ella hablaba de 3.000 casos de ovnis que habían ocurrido en la Unión Soviética en todos esos años. Esto fue muy significativo porque no conocíamos casi nada de la historia de los ovnis soviéticos antes de eso. Existe un interés particular en los avistamientos de los pilotos. Los pilotos pueden, por ejemplo, calcular distancias, velocidades, alturas de una forma que tal vez no podría calcular una persona promedio. Y Marina Popovich hizo un particular esfuerzo en reunir todas esas historias de los pilotos.
Lo que es particularmente notable acerca de los comentarios de Marina Popovich sobre el tema de los ovnis es que ella afirmaba que sus fuentes la habían informado que los soviéticos tenían en su poder los restos de no menos de 5 ovnis chocados y recuperados. Realmente, tanto Marina como Pavel Popovich, junto con varios respetables pilotos soviéticos, ¿encontraron naves alienígenas? Y de ser así, ¿es posible que aún haya más avistamientos registrados por las autoridades rusas que no hayan sido reveladas al público? Dalnegorsk, Rusia, 29 de enero de 1986. Justo antes de las 8 de la noche, en un pequeño pueblo minero al este de Rusia, cientos de personas divisan una esfera roja y brillante que se mueve lentamente por el cielo por encima de una montaña cercana. La esfera parece bajar de velocidad antes de estrellarse contra la ladera. Muchos reportaron ver un ardiente resplandor en el sitio por hasta 1 hora después de que se estrelló. La esfera vuela hacia las montañas Izvetkovaya y se quema. Hay una explosión. Y las personas querían saber qué sucedió. He leído los relatos y son increíbles. Debido a la gran cantidad de testigos presenciales, el choque se conoció como el caso Roswell de Rusia. Y como en Roswell, se recuperó evidencia física en el lugar, lo que prueba que una especie de choque realmente ocurrió. Algunos lugareños e investigadores consiguieron llegar al sitio. Ellos encontraron los restos de artefactos muy interesantes. Si bien las autoridades desestimaron el evento como un posible choque de un meteorito, el análisis microscópico de los restos arrojó resultados insólitos. Las muestras contenían un complejo sistema de fibras metálicas entretejidas, y la estructura atómica del metal parece cambiar cuando se expone al calor. Cuando fundieron el metal y lo sometieron a un análisis de espectro, el oro y la plata desaparecieron. Y así tenemos aquí una especie de metales que aparentemente están mutando en otros metales, lo que es muy, muy extraño. Creo que esto es parte de alguna especie de maquinaria de nanotecnología, pero que no fue hecha en el planeta Tierra. Más tarde fue estudiado por una cantidad de instituciones científicas soviéticas y algunas de ellas afirmaron que tecnología como esa no existe en la Tierra actualmente. Posterior al accidente en Dalnegorsk, ha habido una serie de avistamientos en la misma área. Algunas personas incluso han visto un objeto que aparentemente aterriza en la montaña donde ocurrió el primer choque. ¿Es posible que el objeto que chocó en Dalnegorsk y que presenciaron cientos de personas realmente haya sido una nave extraterrestre? ¿Puede la evidencia que quedó dar pruebas irrefutables de que seres de otro mundo visitan la Tierra y lo han hecho por miles de años? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y creen que los rusos han tenido contacto con los extraterrestres, no solo en la Tierra, sino en el espacio. Estación Espacial Salyut 7, 12 de julio de 1984. Los cosmonautas Oleg Atkov, Leonid Kizim y Vladimir Solovyov inician el día número 156 de los 237 días que permanecerán a bordo de la Estación Espacial de Investigación Científica Rusa. Hasta ese momento, todo ha salido según lo planeado. Pero ese día, los 3 miembros de la tripulación presencian un evento extraordinario. En 1984, los cosmonautas a bordo del Salyut 7 vieron un extraño brillo naranja alrededor de la nave espacial.
Ellos vieron lo que inicialmente creyeron que era una fuga de gas, pero parecía que toda la estación estaba rodeada por una nube naranja. A medida que la miraban, la nube iba tomando forma. De repente, la luz naranja los cegó. Cuando recuperaron la visión, miraron afuera de las puertas de la nave y lo que vieron los asombró. Ellos describen haber visto 7 figuras angelicales que viajaban junto a la nave y lo hicieron por 10 minutos. Los hombres describieron criaturas aladas enormes, de más de 24 metros de altura, que aparentemente tenían un halo brillante. Las autoridades desestimaron el incidente como una alucinación del grupo, como resultado de la pérdida de oxígeno y fluctuaciones en la presión. A finales de ese verano, 3 cosmonautas se unieron a la tripulación del Salyut 7. Una vez más, los 6 tripulantes vieron estas figuras aladas. Pero ¿cómo es que todos estos cosmonautas pudieron compartir la misma alucinación? Para mí eso no fue una alucinación. Lo que quiera que haya sido que ellos presenciaron fue real. Estuvo allí. Ahora, ¿ángeles? ¿Extraterrestres? No lo sé, pero cuando se mira la recurrencia de seres alados en la historia de la humanidad, en términos religiosos, culturales o mitológicos, ¿estamos viendo algo real? ¿Esos ángeles que vemos son en realidad entidades extraterrestres? ¿Es posible que las figuras aladas que vio la tripulación del Salyut 7 fueran en realidad extraterrestres? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y sugieren que avistamientos similares fueron reportados secretamente por muchos cosmonautas rusos. Los cosmonautas soviéticos tuvieron un dilema interesante y desafiante cuando llegó la hora de decir la verdad. Además de que eran el rostro público del programa espacial soviético, siempre hubo un objetivo oculto detrás, el cual era probar la capacidad intercontinental de los misiles balísticos. Los cosmonautas eran una máscara públicamente de esas partes de la misión que eran secretas e involucraban la seguridad nacional, lo que hace que todo sea más interesante cuando determinamos lo que vieron, cosas extrañas que supuestamente encontraron en el espacio. Tenemos que entender que muchos cosmonautas, aun si presenciaron algo extraño en el espacio, estuvieron reacios a hablar francamente acerca del tema debido a la preocupación de ser dados de baja por enajenación mental. En efecto, algunos de los astronautas soviéticos y rusos tuvieron experiencias muy extrañas en el espacio. Así fue. Es posible que los encuentros reportados por los cosmonautas rusos, así como los de los pilotos militares, estuvieran relacionados con lo descubierto en los montes Urales y con el accidente de Dalnegorsk. Los teóricos de los antiguos astronautas creen que la respuesta se puede encontrar al estudiar no solo lo que los cosmonautas rusos vieron, sino lo que oyeron. Desde que Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre en llegar al espacio en 1961, los cosmonautas, junto con otros astronautas del mundo, han tenido visiones y experiencias en el espacio que desafían la lógica. Tal vez el más curioso de esos incidentes es lo que se conoce como el susurro del espacio. Hay un cosmonauta anónimo, creo que solo se le conoce como Cosmonauta X, que habló acerca de una experiencia que él y otro cosmonauta tuvieron mientras estaban en órbita. Lo que dijo este cosmonauta anónimo es que él escuchó algo que le hablaba dentro de su cabeza. Bien, aparentemente ambos oyeron el mismo susurro dentro de sus cabezas, una especie de mensaje telepático.
este susurro cósmico les dijo que ellos eran sus ancestros de un pasado lejano. Le dijeron cosas acerca de su familia en los Urales que nadie más sabría. Y ellos también le dijeron que él debía regresar a la Tierra, que Rusia no estaba lista para lo que ellos intentaban hacer, y que regresara a su casa y se preparara para lo que vendría. Eso le pasó a más de un cosmonauta. Algunos de ellos sabían que no debían reportar el hecho porque eso podría eliminarlos del programa espacial. Pero ellos hablaban entre sí cuando podían y descubrieron que hubo más de una persona, y esto sucedió en diferentes naves. ¿Cómo es que tantos cosmonautas rusos oyeron el mismo misterioso susurro mientras viajaban por el espacio? ¿Y qué era lo que esa voz celestial trataba de comunicar? Los teóricos de los antiguos astronautas creen que este es otro ejemplo de actividad extraterrestre que solo ahora está siendo revelada. Con todo el hermetismo en Rusia y con todas las cosas que apenas estamos conociendo, esto parece ser solo la punta del iceberg de las muchas visitas extraterrestres que han ocurrido en todo el mundo a lo largo del tiempo. Hay una gran cantidad de información en la antigua Unión Soviética, y cuando las personas de Occidente sepan más y más acerca de eventos y avistamientos sobre Rusia, quedarán impresionados. Si pudiéramos tener acceso a algunos de los archivos rusos sobre extraterrestres, eso podría responder a algunas de las interrogantes que tenemos. Porque, ¿y si algunas de esas historias confirman las que nosotros ya conocemos? Porque entonces eso solo podría significar una cosa: a todos nos han visitado los mismos visitantes. ¿Es posible que la prueba fundamental de que los extraterrestres han visitado la Tierra esté en Rusia? ¿Podría tal información haber estado oculta deliberadamente? Y de ser así, ¿es posible que la evidencia más contundente aún esté bajo llave? Tal vez, mientras más de los archivos secretos de Rusia sean revelados, descubriremos que ocultos dentro de estos vastos archivos yace la verdad sobre nuestros orígenes alienígenas.